Cuando nosotros nos enteramos de que nuestro artista favorito está en la ciudad, lo único que nos preocupa es tratar de conseguir boletos y de llegar a tiempo, ¿no? El día del espectáculo. Sin embargo, detrás de esto, señores, hay toda una logística, un enorme equipo de trabajo que se encarga desde la seguridad, desde montar el escenario, de traer a los músicos, del sonido, de las luces, de hacer un montón, un engranaje inmenso que no se ve, que la gente común no lo sabe, pero que está ahí para que usted pueda sentarse en su asiento y disfrutar del show. Hoy vamos a hablar con una persona que lleva haciendo este desafío, vive de eso desde 1995 y lo hemos invitado obviamente para que nos hable de su empresa, pero para que nos explique cómo coordina toda esta logística sin volverse loco. Vamos a darle la bienvenida a Mauricio Agudelo. Él es ejecutivo en jefe de Percival Producciones. Mauricio, buenas tardes y bienvenido al Campanazo. Fernando, un placer. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento con ese abrebocas como lo pones, porque definitivamente es eso. Nosotros estamos en el backstage haciendo de todo para que la gente pueda disfrutar de un show espectacular. Gracias por esta invitación. No, gracias. Y yo, obviamente, no al nivel tuyo, pero yo tengo 25, 30 años en los medios y he tenido mis pinceladas de lo que tú haces. O sea que por eso es que yo más o menos conozco un poquitito el engranaje. Ahora te pregunto, vamos a comenzar por lo más sencillo. ¿Cuál es el origen de Percival Producciones? ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué hacías antes de esto? ¿Y cómo surgió la idea para meterte en este mundo del espectáculo? Bueno, esto es una historia muy bonita porque yo empecé a estudiar teatro y televisión cuando tenía 12 años y me empezó a gustar muchísimo el tema de la actuación, el tema del show, pero definitivamente me gustó mucho más como lo que pasaba tras bambalinas. Y ahí empecé a entender un poquitico el tema de iluminación, el tema de escenografía, el tema de audio. Y así como tú lo decías, en 1995, cuando yo cursaba el último grado de bachillerato, pues tuve la oportunidad de adquirir unos primeros equipos y empecé a hacer minitecas y a hacer desfiles de moda y a crear, digamos, unas atmósferas mágicas de luces, de sonido, de color con el recurso que había y a lo que le podíamos llegar en ese momento. Pero es un inicio pues muy bonito que nos ha permitido ir creciendo cada vez más. Yo sé que comenzaste pequeño, pero ¿recuerdas tú cuál crees tú que fue tu primer gran concierto o tu primer gran espectáculo o evento que fue definitivamente el que tú dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Bueno, digamos que son muchas etapas. Lo primero fue que el primer evento que hicimos, de verdad que ya nos contrataron como empresa Percival Producciones, que apenas teníamos dos cabinitas de audio y un micrófono y un mixercito. Fue un evento que hacíamos con los Scouts, con los Boy Scouts, que era la Pascua Scout, y fue como nuestro primer contrato en el 95. Eso fue pues una cosa obviamente para recordar. Luego han venido cosas que han ido marcando, que nos han ayudado a hacer nuestras primeras giras nacionales en Colombia con audio, pero digamos que hay varias que te voy a contar muy rápido. La primera es la primera vez que pudimos hacer Metallica en el 2016 en el Parque Simón Bolívar para 60.000 personas con nuestro audio, pues Wow. obviamente era como tener el referente de una banda tan legendaria, tan importante y poderlo hacer, pues digamos que eso nos empezó a cambiar bastante la historia. Algo bien importante, no tan antiguo, fue en el 2019, cuando tuvimos la oportunidad de hacer con Richard Branson el concierto en la frontera, el iLive Claro, me Venezuela, que acuerdo. fue un tema, un reto porque lo montamos en muy poco tiempo, con retos de seguridad, en plena frontera, digamos que fue bastante retador y fue un orgullo poderlo sacar tan bien. Y ya lo último, pues luego de la pandemia que logramos incursionar en los Estados Unidos, hicimos el primer tour de Mark Anthony en el 2021 y en el 2022 logramos sonorizar el Madison Square Garden, siendo la primera empresa de Sudamérica que entra a sonorizar el Madison. Entonces digamos que ahí te lo estoy resumiendo muy rápido, pero en momentos que han sido definitivamente muy importantes y que empiezan a que la historia cambie y nos ponga definitivamente en otro nivel. Bueno, te voy a contar dos anécdotas personales mías antes de seguir con tu entrevista. Te voy a robar tiempo.
Yo he Claro. trabajado en el Madison Square Garden, pero en otra capacidad. Cuando yo estaba en la universidad, uno de mis primeros trabajos fue vender perros calientes durante los partidos de los Knicks y de los Rangers, que es el partido del equipo de hockey. O sea, yo sonorizaba el Madison gritando hot dogs here, hot dogs. O sea, esa es una anécdota personal mía. Y la otra es que por eso te dije que tenía un poquitito de experiencia cuando yo tenía 15, 16 años. No te rías, pero es cierto, no estoy mintiendo. Está muy Cuando yo buena la tenía, historia, está muy buena la historia. cuando yo tenía 15 o 16 años, en República Dominicana había un solo estudio de grabación que se llamaba, bueno, se llama porque existe todavía, lo único que ahora hay más, se llamaba Audiolab. Y yo era amigo de un ingeniero de sonido que se llama Manolo Sorribas, y él era ingeniero de sonidos y disjockey. Entonces él era bien popular, bien con las chicas, y entonces él iba a diferentes fiestas, pero entonces hubo un fin de semana que lo contrataron para estar a dos fiestas al mismo tiempo y me dijo, no, Fernando, tú eres el DJ hoy. Y a partir de ahí, él me compró mi equipo de sonido y yo era el DJ, que entonces él iba, hacía acto de presencia porque él era el famoso. Y entonces después que él ponía 4 o 5 discos, me dejaba los platos a mí, se iba y después volvía y daba vuelta. O sea que por eso es que yo más o Tremendo. menos tengo una pizca de conocimiento de lo que tú estás hablando, pero yo te puedo hablar del periodismo, de cómo ha evolucionado. Obviamente ahora con la tecnología, con las luces LED, con la tecnología digital, que ahora no hay que editar en cinta, ¿cómo ha evolucionado esta industria desde 1995, cuando comenzaste, hasta ahora? ¿Y cuál quizás es tu visión de cómo vamos a seguir avanzando? Bueno, definitivamente, digamos que el arte ya se compone de toda la parte técnica y se vuelve parte fundamental del desarrollo. Inicialmente, hace muchos años, pues era tener buen talento y un buen sistema de audio y con eso estaba. Ya definitivamente un show en cuanto a la iluminación, en cuanto al video, en cuanto a los efectos, se va volviendo un todo porque la gente cada vez es más exigente. Entonces ya no es solamente que el artista cante bien y que tenga una buena coreografía y un buen performance, sino que todo lo que lo acompaña realmente haga que la experiencia sea mágica, porque ya ni siquiera se habla de conciertos o de shows, sino de experiencias desde el ingreso a un venue, de todo lo que pasa, cómo es envolvente el sistema de audio, cómo se ve la iluminación, cómo se ve el video. Yo creo que por ahí es donde viene, pues, digamos, la gran evolución que cada vez vemos puestas en escena, más retadoras, cosas más bonitas y que realmente nos quieren como volver la cabeza loca cuando uno logra ver, digamos, los grandes referentes que nosotros tenemos como los Circos del Sol o cuando uno va y ve todo lo del Super Bowl, que en un tiempo récord se transforma de esa manera un campo de juego en un super stage, pues yo creo que eso es lo que tenemos que seguir aprovechando y es esa tecnología, ponerla a favor del artista para que cada vez los espectáculos se maximicen más. Mira, yo te voy a hacer una historia. Yo, por ejemplo, mi esposa, sobre todo, es muy fanática del salsero de Gilberto Santa Rosa. Y entonces, cada vez que Gilberto viene a Miami, yo llevo a mi esposa porque yo sé que ella lo disfruta mucho. Y casi siempre coincide de que Gilberto Santa Rosa, aunque yo no lo conozco personalmente, me ha ayudado un montón porque él casi siempre viene para el fin de semana de los enamorados. O sea que ese es su regalo. Y yo te digo, he visto a Gilberto por lo menos 8 o 9 veces en concierto y él, cuando comencé a verlo, era él, la orquesta, se paraba, micrófono, una luz spotlight arriba de él, terminó el concierto, ¡ay, qué lindo! Pero este concierto último que lo hicieron en el Hard Rock, aquí en el Hotel de la Guitarra, en el sur de la Florida, fue un espectáculo audiovisual, o sea, las canciones coincidían con las imágenes en video, con la iluminación. Entonces yo sé que él definitivamente o su equipo se está asesorando de alguien como tú, que definitivamente está integrando los componentes audiovisuales a su música, a su presentación, para definitivamente, como tú bien dices, darle una experiencia adicional a este artista que obviamente es muy bueno, pero por ejemplo, yo me fui demasiado satisfecho de esa presentación porque te digo, tenía elementos que en las 7, 8 presentaciones previas jamás se la había incorporado.
Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con él ahorita en febrero, bueno, lo hemos hecho pues varias veces, pero ahorita en el Movistar Arena de Bogotá, que es la arena más importante de Colombia, tuvimos un back-to-back. Un día, el viernes, teníamos a Martin Garrix, que es un artista de música electrónica bien importante, y al otro día teníamos a Gilberto Santa Rosa. Los dos diseños eran absolutamente diferentes. Cambiamos totalmente las pantallas de LED, cambiamos el sistema de iluminación, obviamente la puesta en escena, porque el otro era un set DJ no más, mientras que este sí tiene toda la banda, todo el backline, y logramos hacer lo que tú acabas de decir. Obviamente esa producción la hacen ellos, a nosotros nos llega el requerimiento y nosotros nos encargamos de montarla, pero logramos eso, que antes, como decir en Colombia, por ejemplo, el vallenato, o en República el merengue, o en Puerto Rico la salsa, pues lo veíamos como géneros que no ameritaban esto. Y al contrario, toda esta tendencia de la electrónica, del urbano, han hecho que a estos géneros se les sume esa tecnología y se cree esa magia que pudiste ver tú en Miami y que definitivamente en el Caballero de la Salsa de Gilberto, que ya es un señor mayor, que tiene tremenda carrera, pues verlo en este momento a ese nivel, como diciendo, estoy a la vanguardia, a pesar de que soy un artista muy reconocido, pero quiero seguir innovando. Ahí es donde le damos juego a la gente para que el entretenimiento siga creciendo. Y tú seguramente la próxima vez vas a decir, lo quiero ir a volver a ver porque quién sabe con qué vendrá esta vez después de lo chévere que vi la última vez. Claro, ahora te pregunto, porque al final del día esto es un negocio y esto es un programa de finanzas y no te puedo dejar escapar sin preguntarte cuáles son quizás los desafíos financieros que tiene este tipo de negocio, este tipo de empresa. Por ejemplo, cuando tú comenzaste, ¿cuáles son algunos de los retos que tú enfrentaste y cómo ahora tú crees que se ha facilitado eso? Bueno, el riesgo más grande para nosotros, que ya lo hemos facilitado un poco, es el riesgo cambiario. Nosotros podemos conseguir equipos en Estados Unidos, en Europa, pero obviamente la financiación y todo pues va a estar en dólares o va a estar en euros, y el riesgo cambiario con nuestra moneda ha sido un riesgo bastante complejo, que ya pues teniendo obviamente la operación en Estados Unidos, pues lo logramos compensar un poco. Y hay riesgos digamos, muy latentes para nosotros, como el clima. A nosotros en todos los espectáculos al aire libre, los montajes, lo que más, digamos, nos genera dificultad y lo que se nos vuelve un poco más dispendioso es el tema de la lluvia. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo la presentación de Messi en el estadio del Inter de Miami en Fort Lauderdale, y tuvimos la dificultad de que faltando una hora para comenzar se vino una tormenta eléctrica, se mojó todo, el evento lo cancelaron después que lo posponían, al final se hizo, pero pues con la media del equipo, y es muy complejo. Entonces digamos que de esos temas como de riesgos naturales es ese, y desde lo económico pues el riesgo cambiario. Ahora lo que nos pasó a todos, digamos que fue una pandemia pues que para todos fue una cosa muy compleja, pero claramente si nosotros no podíamos salir a trabajar, si no habían eventos masivos ni nada, pues nosotros nos tocaba quedarnos quietos. Logramos hacer los primeros conciertos virtuales para poder generar algún ingreso y mantener la nómina y la seguridad social de la gente, y lo logramos hacer. Y luego en el 2022 digo que fue como el justo desquite, como que Dios nos dio el desquite al gremio del entretenimiento, porque todo lo que hubo represado durante la pandemia, pues fue el año en el que más se han hecho espectáculos en todas partes y todo era sold out. Además que siento que la gente creía que nos vamos a morir y no nos morimos nada, entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer de todo. Y eso yo creo que fue como el justo desquite a esa época tan difícil, porque los años venideros del 2022 y del 2023 pues han venido con mucho impulso, gracias a Dios. Claro, no, definitivamente con la industria del entretenimiento y los conciertos, las presentaciones en vivo, pasó un fenómeno similar a la industria del turismo, a la aviación. O sea, la gente estuvo reprimida en sus casas por dos años y pico, que no podía viajar, no podía salir. Y cuando, como tú bien dices, en el 2022, que se quitaron todo el mundo la mascarilla. O sea, yo fui a Roma en agosto del 2022, que ya había ido antes y conocía, pero el problema no era el calor, el problema no, o sea, era la cantidad de gente caminando, por ejemplo, en la Plaza San Pedro, que tú no podías respirar. Y era por eso, ¿no? Por la cantidad de gente que fue allí. ¿Cómo maneja Percival Producciones su relación
con los artistas, con la industria? O sea, ¿cómo funciona esa dinámica? Porque, y te hago la pregunta, no para crearte competencia, pero ¿qué pasa si hay una compañía pequeña que quiere entrar en esto? Pero ¿cómo ocurre? Yo sé que ya tú tienes un nombre, pero ¿cómo ocurre ese acercamiento inicial con los famosos para que confíen en ti en la producción de un evento? Bueno, pues básicamente hay algo que vale la pena aclararlo y es que pocas veces nosotros tenemos relación con el artista. Hay artistas que ya por trabajar tanto, pues hemos generado alguna amistad y alguna confianza, pero realmente lo de nosotros va muy enfocado en lo técnico. Entonces nuestra relación va con el promotor del artista, quien compra el artista, y con el productor técnico del artista, que de ahí se despliega como todo su crew del iluminador, del ingeniero de sala, del ingeniero de monitores, el de video, y realmente nuestro relacionamiento es con ellos y con ellos es que tenemos que generar como esa confianza que entonces se basa en ir creciendo poco a poco, primero en experiencia y segundo en capacidad técnica. No es lo mismo tener un sonido para hacer un salón pequeño con un trío de música y algo, no sé, en un salón de un hotel para 200 personas que sonorizar un estadio. Entonces creo que viene como el proceso de hacer las cosas paso a paso, generando esa experiencia y esa confianza para que cada vez nos deleguen cosas mejores. Y yo creo que, pues, que es una industria que, al contrario, necesitamos gente que le ponga el ánimo, empresas que crezcan. Aquí hay muchas ramas, porque está la rama del entretenimiento de los grandes conciertos, pero también está la rama social, que se mueve muchísimo. O sea, las fiestas sociales, las bodas, mueve demasiado el entretenimiento, todo el tema de la producción técnica o el tema corporativo, los lanzamientos de productos, las presentaciones de empresas que dependen de mucha tecnología, aunque no son un concierto, pero que definitivamente demandan mucho. Entonces, al contrario, sería muy chévere que mucha gente se motivara a prestar este tipo de servicios porque realmente el crecimiento es importante y necesitamos que la gente esté con los equipos que son, con la disposición y con el talento para seguir creciendo todos. Hablaste de sonorizar un estadio. ¿Cuál recuerdas tú ha sido el evento o el concierto más grande que tú has hecho hasta la fecha? Cambia el concepto de grande, pero digamos el más multitudinario. Exacto. Nosotros en Colombia tuvimos la visita del Papa, del Santo Padre, y nosotros sonorizamos Contecar, un puerto en Cartagena, donde se calcula que hubo 1.800.000 personas. Luego, en asistencia seguiría el de la frontera, porque se habla de 1.200.000 personas, el que te conté en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Esos han sido los eventos definitivamente más masivos. Ahora, hemos hecho eventos no tan masivos, porque a un estadio solamente le caben 50.000 personas, pero digamos con artistas más grandes y con cosas más importantes, o lo que te decía de Metallica. Pero definitivamente en tamaño son estos dos. Y para concluir, ¿de dónde surge el nombre Percival? O sea, ¿se lo robaste al asistente del rey Arturo por qué ese nombre? Exactamente, se lo robé al rey Arturo. Qué bueno que el que me hace la pregunta sabe la historia, porque digamos que en la mesa redonda del rey Arturo, en el castillo de Camelot, pues los caballeros tenían una función específica. Y definitivamente Percival en la época del medioevo era quien manejaba la logística del castillo. El man tenía que estar, lo hemos visto en películas, en libros, tenía que estar pendiente que los escuderos estuvieran listos con los caballos, que los heraldos estuvieran listos, las trompetas, que el bufón se hiciera reír al rey, que la comida estuviera, lo que se traduce en producción en nuestra época. Pero además hay una anécdota muy bonita y es que cuando se roban el Santo Grial, todos los caballeros van a buscar el Santo Grial y todos van muriendo en esa búsqueda. Y quien lo encuentra es Percival. Entonces, Claro. Percival significa perseverancia. Yo, como te lo comenté, estuve en los Boy Scouts, que fue donde empecé trabajando, y ahí estudiábamos mucho el tema de los caballeros y el código de los caballeros, y me pareció de verdad algo relevante. Por eso, cuando decimos el nombre es Percival Producciones, me parece que tiene una connotación. Muchas gracias por la pregunta, Fernando. Qué bueno que supieras bastante de esto. No, gracias a ti. Estuvimos hablando con Mauricio Agudelo, ejecutivo de jefe y fundador de Percival Producciones. Muchísimos éxitos y lo único que te pido es que cuando Comercio TV sea más grande, que vayamos a llenar un estadio para escuchar a mi compañero Alejandro Nava y a un servidor hablando de finanzas, nos trates bien en el precio. Hasta la próxima. Hombre,
Claro, un placer. Feliz tarde, gracias.